Entonces, ¿cuánto tiene, si me permiten panelistas, de componentes de ya querellas conocidas y tradicionales, vallistas, Partido Nacional, católicos, masones, el debate que hoy está teniendo lugar? ¿Qué pensás, Pepe? Y seguramente tenga mucho de esto que tú mencionás, porque como decía Miguel, es a la uruguaya. Y a la uruguaya tiene que ver con esto. Yo, si me permitís, me voy a escapar un poquitito de todo esto. Voy a recomendar la lectura de lo que ha dicho Miguel últimamente, como así también del querido amigo Néstor da Costa, que de esto conoce y mucho. Y para entrar en un terreno estrictamente pragmático de si la página de presidencia o los órganos oficiales hacen bien en anunciar la visita de un presidente a determinado lugar. Con unos cuantos años de cobertura periodística en esta materia, yo digo que en el caso que tú mencionabas, de Vázquez yendo a misa por la salud de Hugo Chávez, en Mujica, perdón, sí, es que fue también, y Mujica también fue, pero era expresidente en ese momento. Pero hablemos de un presidente, Mujica, y Vázquez a un templo judío, está perfecto que sean anunciados porque son actividades del presidente de la República. Lo que no está bien es que anuncie que el presidente va a comer con su hermana. Eso no tiene nada que ver, es una actividad privada del presidente de la República. O que el presidente va a ir a dormir en Chorena. Es un tema estrictamente privado. Que participe de una invitación a un templo judío, a una mezquita, a un templo umbanda, a una iglesia, a una celebración como esta, está perfecto que se anuncie en las páginas de presidencia. Forma parte de la agenda del presidente. Pero además quienes critican que presidencia anuncie y de todos la presencia de Lacalle Pou se olvidan que que presidencia también, por ejemplo, y se los puedo pasar si quieren verlo, lo busca cualquiera, cuando anunciaba la reunión de Vázquez con los adventistas en Uruguay. Es decir, y fue un anuncio de presidencia. Es que está bien, está perfecto. Me parece que hay una cosa que está insinuada en lo que dice Pepe y que creo que también en lo que Miguel sugería, que una cosa tiene que ver con la investidura y lo simbólico. Quiero decir, no es lo mismo si yo hago algo en mi condición de ser humano que tiene decisiones sobre todas las cosas del mundo, a que si lo hago en mi condición de presidente de la nación o comandante en jefe del ejército. Esto cualquiera lo puede entender. Lo que hoy más temprano Verónica sugería, que por eso entendía que de alguna manera estaba en riesgo el concepto de laicidad con la visita del flamante presidente, yo creo que no debemos abordarlo sin una trazabilidad histórica relativamente cercana, con muchos acontecimientos que desde muchas perspectivas uno puede asegurar, o por lo menos preguntarse, si no se violó la laicidad. La misa al ejército, lo recordamos todos, con el hoy senador de la República, en aquella época comandante, luciendo el uniforme de la República, luciendo el uniforme, repito, la condición individual es la que hay que defender en cualquier circunstancia y en todos los términos. El asunto es cuando tú vas en representación de algo que te excede y que además forma parte del Estado. Es la que más hay que transparentar. La reinauguración de la Capilla Católica, ¿se acuerdan? En el hospital, en un hospital que era militar. Bueno, pero es un hospital que pertenece al Estado, ¿no es cierto? Se reinauguró allí una capilla. Esos son asuntos que hay que debatirlos con profundidad, que de alguna manera yo creo que merecen una lectura acerca de si no se violó la Constitución. Ahora, ¿no son casos diferentes? No, yo quiero decir que hay muchos, probablemente cada uno. Yo quiero decir que no viene de la nada esto. Bueno, y ni hablar, este asunto relativamente moderno, cada vez más moderno quizás no sea el término, de la financiación y utilización de la infraestructura eclesial en la campaña política, como por ejemplo la Iglesia Misión Vida, generando un rol específico. Esos son asuntos nuevos que me parece que hay que visualizarlos a propósito de la fragilidad de la laicidad. Y actos proselitistas durante la campaña electoral previo a las elecciones internas en templos en el marco de celebraciones religiosas de algunas iglesias evangélicas. Y quiero decir que esto no me pertenece, cito como fuente a la Iglesia Metodista del Uruguay, que se mostró claramente en un comunicado público que no asistió a la oración interreligiosa, improcedente desde el punto de vista de la laicidad. Bien, ahora permítame preguntar una cosa, y te la pregunto a vos, Vero, para también que puedas profundizar en por qué a ti sí te parece que es una violación. Yo creo que estuvimos muy al límite, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? El uniforme, la investidura, lo que de alguna manera hace que salgas de tu individualidad a lo que es la representatividad que tiene tu cargo, supone tu cargo. Si hablamos de libertad de culto,
debería entonces prohibírsele también por la investidura me parece que profesar o transparentar. Con el preámbulo que Alejandro muy bien hizo desde el punto de vista de distintas variables, yo me sitúo en el medio. Por supuesto que Miguel lo explica de esta forma porque es muy buen docente y de algún modo nos hace ver las polaridades, ¿no? Creer que lo que sucedió el otro día es violatorio de la laicidad no es laicismo. Yo no soy una persona laicista, tengo una religión, la defiendo. Al contrario, creo que preservar determinadas garantías es asegurar que todos tengan un espacio, todos los cultos tengan un espacio, tengan el mismo espacio. Y lo que tú decís en cuanto a la persona, allí lo estamos viendo, detrás de Miguel se ven las imágenes. Está el presidente de la República y yo diría que su Consejo de Ministros completo, ¿no? Está el prosecretario de la Presidencia, está el secretario de la Presidencia, está la institucionalidad Estado. ¿Hay algo más fuerte que esa imagen allí presente que nos diga que allí lo que está es el Estado? Eso es lo que a mí me genera discrepancia, ¿no? Y la lectura, bien, pero la lectura necesariamente, yo entiendo, pero la lectura necesariamente que complemento, que es cuando se le pregunta a Sturla, bueno, esto no es una misa, no, por supuesto, es una celebración interreligiosa. ¿De quién surge? Del presidente, la iniciativa de esto. Me parece que allí genera un espacio de controversia que tal vez lo que tiene de bueno es que estamos volviendo sobre un debate con nuevas concepciones también, porque las cosas van cambiando, pero que tal vez no une, sino que más bien separa. Y me hago otra pregunta, si en vez de ir a la catedral hubiese ido a Misión Vida o hubiese ido a otro tipo de iglesia, ¿estaríamos todos también avalando de la misma forma que esto no viola la laicidad? ¿No hay aquí también una suerte de doble discurso en algunas cosas? Bien, pero ¿qué hacemos con el hecho de los católicos que hay en Uruguay, las fidelidades? Está diciendo que no al contrario, son una referencia constante. ¿Cuántas veces aquí hemos hablado? Y creo que es una referencia, Sturla cada vez que se lo consulta sobre diversos temas, también en campaña política. Entonces, ¿por qué esa imagen, ¿no?, del gobierno electo en esta celebración, en esta oración interreligiosa, tiene que interpretarse más de lo que es? E interpretarse que estamos ante la posibilidad de que empiece a haber una interferencia o una injerencia por parte de la Iglesia Católica o del judaísmo en las decisiones del gobierno electo. ¿Por qué hacemos ese salto? No estamos diciendo que hay una injerencia. Lo que estoy diciendo es que hay una investidura que representa a un Estado laico participando de una ceremonia en la que no están representadas todas las religiones, están algunas, y creo que eso francamente, a mí me genera, desde mi concepción, violación, perdón, Selva. Al hablar de violación del laicismo, estamos asumiendo justamente eso. No, que del laicismo al hablar estoy hablando de laicismo. Bueno, vamos a no ser tan técnicos. Yo digo, sigamos a la RAE. La violación del Estado laico, como la quiera llamar, de la laicidad o del laicismo. Por eso, perfecto. Creo que la gente que está escuchando este programa me entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Se está hablando, en todo caso, de la injerencia y de la posible injerencia de una religión sobre las decisiones de un Estado, en este caso del Estado uruguayo, y la injerencia de la religión sobre los políticos uruguayos, en particular sobre el presidente de la República. Traduciéndolo a la jerga popular, es eso de lo que se está hablando. Yo digo, si en esa oración estaba desde la iglesia armenia, la iglesia, las congregaciones judías, las católicas, etcétera, etcétera, me parece a mí que estamos hablando de más, porque en realidad estamos hablando de aceptar de que en este país democrático hay muchos credos, muchas religiones que se expresan y que naturalmente se unieron para en bien del país. A ver, Miguel quiere decir algo, por favor. Dos cosas que pueden capaz que romper, no sé, porque esto tiene que ver, Néstor da Costa lo dijo hace poco. Lo primero es, tú no nos contestaste, ¿no? Si para ti es una violación. Pasa que la expresión violación de la laicidad en Uruguay es casi mitológica. Para mí es como una cosa que se genera como una suerte de halo de misterio en esa violación de la laicidad. Lo que puede haber es que se vaya contra la neutralidad del Estado. O sea, la violación de la laicidad para mí tiene que ver con la cuestión esa de que si me contaminó o qué tipo de contacto tuvo. Porque para mí lo de la violación de la laicidad es como que, por ejemplo, si el Estado te impone a través de la educación
una línea ideológica, la que sea, estaría violando la laicidad. Si hace una opción, y lo dijo Vázquez, que está genial el discurso de él, para mí de lo mejor que he leído sobre el tema de la laicidad, el discurso de Tabaré Vázquez en la sede de la Masonería del 14 de julio de 2005, lo pueden buscar en internet, y él claramente lo dice, o sea, la laicidad tiene que ver con la libertad, tiene que ver con que el Estado no se casa con nadie. Ahora, y que por eso el Estado te tiene que dar todas las opciones. Tiene que ver con eso, y no con incluso bajarte línea en una. Porque o a veces, derogar una ley por convicciones religiosas. Porque a veces nos escandalizamos con cuestiones religiosas, pero la supuesta ida contra la laicidad puede tener muchos rostros. También la política partidaria podría violentar la laicidad en el Estado. Por eso, entonces, pero dicho esto, el tema de la celebración, a ver... yo creo que así como la colectividad judía cuando celebra el Año Nuevo invita al presidente y pueden ir todos sus ministros si quieren, o sea, así como la Umbanda en Yemanyá ha hecho celebraciones y ha invitado y quien quiere va y presidencia responde, va o no va. Acá una iniciativa que por lo que yo tenía entendido tenía que ver más entre una tradición judeocristiana, que si vamos a ser honestos, a veces puede parecer elitismo, pero a mí me parece que en Occidente los valores de la cultura occidental, nos guste o no, de la Ilustración, no nacen del confucianismo, del taoísmo o del mundo afro. ¿Eso es para explicar por qué no estaban los porque no estaban, no porque no estaban, sino porque me parece que está bien que el Estado escuche a todas las religiones por igual, y eso es el Estado, que tiene que darles a todos el mismo lugar. Y otra cosa es que ciertas tradiciones que tienen una mirada distinta, de una tradición distinta, quieran celebrar a su modo y de una manera, sin tener que, para hacer eso, tener que pedirle permiso a todas las religiones del Uruguay que tengan que venir. O sea, me parece que eso tiene que ver con la iniciativa de las religiones y, de hecho, por decir algo, ahora, sí, lo pueden hacer. O sea, eso tiene que ver... en una misa, sin la presencia del presidente y de toda la institucionalidad, se pide por un nuevo gobierno, por para mí tiene que ver con la libertad. Se agradece, se ora. Por eso todo tiene que ver, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la libertad en la que podemos vivir y está genial. A mí me parece que esto es una de las grandezas del Uruguay y que de hecho, una cosa que a veces me gusta decirlo por los prejuicios que a veces existen en algunos grupos radicales, los católicos uruguayos, la mayoría, porque en todo grupo hay fundamentalistas como en todos los ámbitos, celebran la laicidad y la libertad de la Iglesia y del Estado. Claro. Porque es algo sano. Es algo sano para todos. El primer arzobispo, yo lo digo muchas veces porque no se sabe siempre, el primer arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler, que murió en 1906, mucho antes de la Constitución que se puso en vigencia el 19, muere en 1906 y él escribe una carta a un obispo amigo diciéndole: la Iglesia necesita un Estado, el Uruguay necesita una Iglesia libre y un Estado libre. En el Uruguay, en esa época, había católicos que no les gustaba la separación, pero el arzobispo era lo que más quería y, de hecho, muchos católicos liberales era lo que buscaban porque entendían, y hoy se ve como lo más positivo que le puede pasar a la religión y al Estado, libertad. Entonces, eso nadie lo discute. Otra cosa es las lecturas que podemos hacer de hechos simbólicos, de decir que eso puede dar lugar a la libre interpretación de decir, bueno, ¿cuánta injerencia puede haber de acá o de allá? Pero eso puede pasar con cualquier colectivo. Si el presidente lo invitan a una reunión de veganos y celebran con él un encuentro y hasta le dan de comer y no sé qué, eso implica que empiecen a interferir más en salud pública. Yo qué sé, capaz que podría ser complicado, pero de todas maneras, él tiene la libertad de ir, de escucharlos, y de ir con toda su investidura, porque está escuchando a uruguayos. Lo mismo cuando va a la catedral. Para mí no debería haber diferencia. Lo que sí hay es cuando, y ahí tenemos que estar atentos, cuando algunas religiones utilizan el ámbito religioso de la conciencia para la política partidaria. Y eso es sumamente peligroso para la democracia. De cualquier religión. Pero menos creciente en el Uruguay, ¿no? Creciente en el Uruguay. Sí, más en América Latina. A ver, si me permiten, quedan Alfredo y Pablo antes de que tenga que ir a la pausa. Alfredo. Sí, yo lo voy a cargar por otro lado. Gracias a Dios soy ateo y yo creo que las religiones son un invento del hombre en base a ignorancia, inseguridad, necesidad de trascendencia, lo que quieran. Cada uno haga de su culto un pito. Es un tema no... Pero yo creo que en Uruguay lo que se hace es un culto al laicismo o a la laicidad, porque me parece que lo que no se manifiesta es la libertad de que cada uno piense lo que quiere y haga lo que se le cante. Que la educación uruguaya no mencione el tema religioso, porque es un tema tabú, porque no puedes hablar, y las religiones todas, desde el cristianismo hasta el islam,
me parece que son parte de las culturas de la humanidad y tenés que enseñarle a los gurises lo que son, como también las ideologías políticas. Teología habría que enseñar. Me parece que, en definitiva, lo que se trata de hacer es que se confunde laicidad con una especie de neutralidad y asepticismo, ¿viste? Soy aséptico, entonces no se habla de determinados temas, no. Todos los temas se hablen. Y si el presidente quiere ir ahí o a donde, que vaya, no me importa. Problema de él. Aparte, él ni religioso es, él no va nunca a misa. ¿Tá? Fue esa porque es una cuestión interreligiosa que lo invitaron y está todo bárbaro. Lo que sí me preocupa es que los que se visten como religión son curros que están realmente lucrando con la necesidad y la ignorancia de la gente y todavía lo subvencionamos dándole exoneración de impuestos. Eso me parece que es preocupante. Bien, esos tienen creo que hasta nombres y apellidos, o sea, sí, sabemos de lo que estamos hablando. Pablo, claro, Pablo. Yo creo que para hablar del tema de violación de la laicidad tenemos que encarar qué es la laicidad en el Uruguay, propiamente dicha. Hoy nos tendríamos que ir de repente a fines del siglo XIX, principios del XX, con la modernización del Estado, el primer gobierno vallista, impulsado también por los masones, como hablabas hoy, que fue lo que provocó la secularización del Estado, ¿verdad? Porque ¿qué es laicidad? Laicidad es lo que se dio con el primer gobierno de Valle, después, bueno, Williman retrocedió un poco y después con el segundo gobierno en cuanto a la ley de divorcio, sacar los crucifijos de los hospitales públicos, bueno, una serie de normas que fueron lo que hicieron la separación de la Iglesia. No dar, lógicamente, enseñanza católica en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Y eso es la laicidad. Y es eso y nada más. No es que el presidente, como bien dice Alfredo, que por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo, vaya a una misa. Está cambiando. Voy cambiando, vaya a una misa. Porque eso no es violar la laicidad. Bien, tenemos que cerrar este bloque. Me gustaría una reflexión final de Miguel. Tal vez, ¿cómo te parece que este asunto va a quedar saldado? ¿O simplemente será olvidado y pasaremos a otra cosa? Y saldado jamás. No, yo creo que cada tanto vuelve. Yo recomiendo 2 libros. Uno de Gerardo Caetano, El Uruguay Laico, que es del 2012, muy bueno, con un recorrido bastante completo sobre todo el proceso, y donde él rescata los discursos de los últimos expresidentes después de la dictadura, es decir, de Sanguinetti para adelante, donde su mirada es mucho más inclusiva y ya más lejos del laicismo duro, y que nos hace pensar. Más hacia la laicidad positiva. Sí, más hacia una laicidad positiva. Y el libro de Néstor da Costa y Marona, que es reciente del año pasado, muy bueno, que explica el fenómeno de la laicidad y también comparativamente con otros contextos como para ubicarnos nosotros. Creo que a veces leer un poco más nos puede ayudar también a entender y a salir de los clichés y los eslogan. Y yo soy un gran defensor de lo que dice Alfredo. Hay que enseñar historia de las religiones en la universidad pública. No parece que el uruguayo sea ignorante en religión. O sea, eso es un problema que generó el laicismo radical. Es decir, no hay que adoctrinar. Bueno, el no tema es que justamente, estás de acuerdo con Alfredo, pero ojo, porque si lo escuchaste bien, él dice que es ateo porque cree que de alguna manera profesar una religión es debilidad. Bueno, pero todo eso, pero eso que dijo en realidad, viene de la filosofía de Feuerbach, y que la filosofía también ha hecho pensar a la religión, que muchas veces la religión, primero, la religión es un hecho humano, cultural. La existencia de Dios es otra discusión, pero la religión es un hecho humano, cultural, que manifiesta cuestiones humanas, hasta los ritos. Otra cosa es la discusión sobre la existencia de Dios, por eso coincido. O sea, yo creo que a veces también se conoce poco sobre la filosofía atea. Coincidir con esto y a la vez entender, como entiendo yo, que tal vez no fue apropiado la participación del presidente y todos sus ministros. Bueno, pero eso está en la libertad de la interpretación. Por eso, pero digo, no pongamos las cosas en blanco o negro. No, me parece por que eso. nos estamos radicalizando mucho. Yo también creo que las religiones se deben estudiar. Pero es que una cosa, cosas. Verónica, yo no creo que quien está en contra de esta celebración sea un laicista, punto. Perfecto. O sea, me parece que lo que sí nuestra sociedad, lo hemos hablado muchas veces, la polarización, que siempre son minorías que hacen mucho ruido en las redes. Lo que necesita el Uruguay también en la política, en todo, es matices, grises, entender el punto medio, pensar un poquito más profundo, para más eso tranquilo. hay que leer y en y hay que estos estar temas informado. también, que las cosas no son tan simples y tan extremas. Perfecto. Un placer, como siempre, Miguel Pastorino. Pausa y ya venimos.